Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Santillán y el día de hoy les estaré presentando mi proyecto final para la materia Probabilidad y Estadística, en donde me estaré enfocando acerca del rendimiento académico de los estudiantes. Así que comencemos. En introducción, me gustaría mencionar que yo recopilé un conjunto de datos para obtener información sobre el rendimiento académico y los hábitos de estudio de un grupo de estudiantes universitarios. En este caso, fueron varios amigos y compañeros míos. Y estos datos se obtuvieron mediante una encuesta realizada a 10 estudiantes durante un periodo académico específico. Y como podemos apreciar, aquí tenemos una tabla que nos muestra los datos recabados para el estudio, donde tenemos el estudiante, horas de estudio por semana, calificación promedio, horas de sueño y horas de actividades extracurriculares por semana. Como podemos observar, tenemos del 1 al 10, que vienen siendo los estudiantes o compañeros que ayudan a contestar la encuesta en el orden en que la fueron contestando, junto con sus horas de estudio, calificación media, horas de sueño, etc. Que estos datos nos van a servir para posteriormente realizar los siguientes cálculos. Pero primero que nada, me gustaría hablar acerca del cálculo de las correlaciones. Más que nada, dar un enfoque en qué fue lo que yo me basé, qué fue lo que utilicé para poder realizar este proyecto y cómo fue que llegué a un resultado. Las correlaciones nos permiten entender la relación entre dos variables y la fuerza de esa relación. Utilizamos el coeficiente de correlación de Pearson para medir la relación lineal entre las variables, y este coeficiente varía entre -1 y 1, donde -1 nos indica una correlación negativa perfecta y 1 indica una correlación positiva perfecta, y por esto podemos inferir que el 0 nos va a indicar una ausencia de correlación. Y en este análisis se calcularon las correlaciones entre las diferentes variables. Por ejemplo, determinamos si hay una relación entre la cantidad de horas de estudio y la calificación promedio, o entre las horas del sueño y el rendimiento académico. Y estas correlaciones nos proporcionan información valiosa sobre cómo las variables están relacionadas entre sí. Y aquí, pues como se puede observar, tenemos la tabla de correlaciones que nos muestra las variables que ya teníamos anteriormente: la hora de estudio por semana, calificación promedio, horas de sueño y horas de actividades extracurriculares. Como podemos observar, o anteriormente mencionaba, el coeficiente varía entre -1 y 1, y no tenemos ninguno que sea -1 como tal, que sea una correlación negativamente perfecta, pero tenemos unos que son correlaciones negativas. Sí, aquí podemos encontrar que sí tenemos una correlación positiva perfecta, en este caso tenemos varias, que sería para la hora de estudio por semana, la calificación promedio, horas de sueño y horas de actividades extracurriculares por semana. Y tampoco tenemos una ausencia de correlación, o sea, tenemos puntos intermedios como tal. Así que pasemos al siguiente. Ahora me gustaría hablar acerca de la regresión lineal de variables correlacionadas, mencionando que la regresión lineal es una técnica estadística que nos permite modelar la relación entre una variable dependiente, y en este caso sería pues la calificación promedio, y una o más variables independientes, como las horas de estudio o las actividades extracurriculares. La regresión lineal nos ayuda a comprender cómo cambia la variable dependiente cuando cambian las variables independientes. Y para cada par de variables que muestra una correlación significativa, realizamos un análisis de regresión lineal. Utilizamos la ecuación de la recta de regresión para expresar esta relación matemáticamente. Por ejemplo, si encontramos una relación entre las horas de estudio y la calificación promedio, la ecuación de la recta de regresión nos permite predecir la calificación promedio en función de las horas de estudio. Y la ecuación de la recta de regresión tiene la siguiente forma, que sería variable dependiente es igual a la pendiente por la variable. En este caso, de estudio y calificación promedio. En este caso, la calificación promedio es igual a 0.68 como la pendiente por las horas de estudio, que es la variable independiente, más el intercepto, que es 67. Y también tengo la regresión entre actividades extracurriculares y calificación promedio, que la variable dependiente es la calificación promedio, que es igual a la pendiente de 0.82 por actividades extracurriculares, que en este caso es la variable independiente, más 61. Y aquí en las gráficas de los resultados podemos observar cómo está el acomodo
acerca de los datos que ya teníamos anteriormente, los cuales se mostraban. El estudiante, horas de estudio por semana, calificación promedio, horas de sueño y horas de actividades extracurriculares. El siguiente, que nos muestra las correlaciones, como podemos apreciar, y finalmente la regresión lineal. ¿Perfecto? Y con esto podemos concluir que basándonos en los resultados de nuestro análisis, podemos concluir que las horas de estudio y las horas dedicadas a actividades extracurriculares muestran una correlación significativa con el rendimiento académico. Por otro lado, las horas de sueño tienen una correlación negativa, lo que sugiere que el descanso adecuado también es importante para el éxito académico. Y estos hallazgos subrayan la importancia del equilibrio entre el tiempo dedicado al estudio, las actividades extracurriculares y el descanso para poder lograr un rendimiento académico que sea óptimo. Y sí, como tal, aquí podemos ver las horas de sueño, cómo pueden afectar, o sea, el rendimiento de un estudiante. Y esto, o sea, no solamente con una gráfica podemos apreciarlo, sino también junto con nuestros compañeros o hasta con nosotros mismos, podemos darnos cuenta de que si no descansamos lo suficiente o si intervienen distintas actividades extracurriculares, pues nuestro rendimiento podrá verse afectado. Entonces, para poder llevar a cabo una mejora, hay que organizar mejor estos tiempos y tenerlos más en cuenta. Pero puedo concluir que como tal este proyecto, este análisis, permitió realizar esto de una manera adecuada y siento que lo pude señalar o hacer énfasis de una manera adecuada. Así que gracias por tu atención, que tengan excelente día.